¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron el fin de semana con esa reapertura hasta las 4 de la mañana en la vagabundería? Excelente, profe, muy bien, ¿Qué gracias tal a es? Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Vagabundería. Excelente trato el fin de semana, profe. Qué bueno, me alegra mucho, muchachos. Espero que Profe, nos bien, sigamos. gracias a Dios todo. Me alegra mucho escuchar eso, muchachos. Nada, seguirnos cuidando, a pesar pues, de la reapertura y todos los cambios que vayamos a tener, con nuevas presencialidades y ya con todo, pues como al 100% normalizado, entre comillas, seguirnos cuidando en todos los aspectos de la vida. Muchachos, la clase del día de hoy, bueno, tres temitas importantes. Uno de ellos es un documento de la DIAN, es un documento que se realizó en el año 2017, que es para toda la parte de importación. Quiero, pues, de alguna manera que vayamos finalizando nuestras clases de nuestro módulo con ese documento, más allá de algo tan conceptual que va a ser parte del taller, es dejarles esa información. Pues, ha tenido unas variaciones, pero esa es la última actualización que tengo con respecto a ese documento, es más como por mostrárselo, compartírselo, para que ustedes tengan información adicional pues en todos los contenidos programáticos que tengan. Otro documento que es como un resumen también de la DIAN, es un resumen donde habla pues no solamente de este módulo, sino de módulos anteriores que ustedes ya vieron y que les va a servir también como elemento pues de estudio y también para su vida pues, en el trabajo. Y el otro es un documento de Excel que nos compartió un compañero, no sé si lo recuerdan, alrededor de la actualización del Ministerio de Transporte. Lo estuve revisando y pues está súper organizado en Excel, entonces ya se los compartí en la plataforma, pero aquí rápidamente lo vamos a socializar. Eso es como la dinámica de la clase de hoy, realmente, para no extendernos mucho, como ya lo hemos hablado, los temas, digamos, gruesos de lo que era el contenido del módulo de empaque y embalaje de producto, pues ya los abarcamos. ¿Qué va a pasar? El día de mañana vamos a hacer un taller relacionado con unos conceptos que tiene el documento de la DIAN, como para ampliar esa información. Este taller pues lo vamos a desarrollar bajo el mismo modelo que hicimos la semana anterior, lo habilito desde el miércoles y queda habilitado para todo el resto de semana, y solo hacemos un taller esta semana que pues se llamaría Trabajo Autónomo 4, creo que es el Autónomo 4, ¿listo? Jueves y viernes, pues ya saben, vamos a estar en alternancia. Y ya vamos finalizando básicamente con todo el contenido de este módulo y pues con el semestre académico, el primer semestre académico de este año. La próxima semana, el día lunes, la idea es, yo les había dicho que íbamos a mirar un poco pues, sobre cómo hacer esa referenciación en Word, entonces quiero como dedicarle unos minuticos a eso y el lunes pues darles el espacio para que puedan preparar su último examen o examen final, que es el día martes de la próxima semana. Eso es lo que va a pasar. Y el día miércoles estaré trabajando únicamente con las personas que no logren el objetivo con el segundo examen y con quienes no lograron con el objetivo del primer examen. Estamos al día en talleres, en trabajos, en todo. Ya las personas pues, que me debían, que eran como 2 nomás o 3, ya me enviaron el correo, ya todo está revisado y calificado. Pueden ir mirando su plataforma, que todo está pues como al día. Esto con el fin, muchachos, y con 2 semanas de antelación lo hago porque ustedes saben que el 25 cerramos semestre académico. Después del 25 ustedes no me encuentran, pero ni en las curvas. No, mentiras. Pero sí yo debo hacer obviamente pasar las notas para que ustedes puedan hacer todo el proceso de matrícula a su segundo semestre académico. Entonces es mejor con tiempo ir dejando todos esos temas en orden. No sé, bueno, la próxima semana también haremos nuestra última evaluación del SER. Esta semana no la vamos a tener, la hacemos la próxima, entonces ahí vamos mirando cómo vamos haciendo estas actividades. No sé si tengan alguna duda o inquietud con esta información que les acabo de brindar. Profe, Contame, Osvaldo. No, es una pregunta, no sé qué explicación me puede dar usted, profe, con base a lo de la matrícula. Entonces eso, ¿cómo nos lo estarían informando? Bueno, Osvaldo, no tengo toda la claridad que cómo va a suceder. Seguramente el Politécnico les va a enviar un correo apenas terminemos semestre y ustedes hayamos subido los docentes todas las calificaciones.
Creería que ustedes ya tienen las calificaciones de sus módulos anteriores, solo están pendientes pues la mía. Me imagino que el Politécnico les va a hacer llegar un correo con la información de cómo va a ser ese tema de la matrícula. Sin embargo, yo esperaría, porque siempre se hace, que en esta semana o iniciando la próxima, el Politécnico saque una circular y yo se la socializo exactamente cómo va a ser ese proceso. Sé que hay tres formas. Uno, por medio de llamada telefónica a las asesoras del Politécnico o asesores para hacer su proceso de matrícula. Otro, netamente virtual a través de la plataforma, u otro, yendo directamente a las oficinas. Ellos tienen unas fechas estipuladas para esas matrículas, pues algunas fechas vienen con descuento, entonces ya cada uno se va acomodando a esas directrices o a esas fechas que ellos estipulen. Me imagino que en estos días, vuelvo y les repito, nos estarán entregando esa circular para socializarles, entonces les puedo dar más luces, creería yo que finalizando semana o iniciando la otra alrededor de cómo va a ser todo ese proceso de matrícula. ¿Listo, Osvaldo? Listo, profe. Muchas gracias. Por acá hay una pregunta en el chat, me dice Alexis, profe, disculpe, lo que pasa es que yo no pude hacer las preguntas del segundo taller del SER. Alexis, mándame ese taller del SER al correo, listo. No está habilitado, pero puedes ver las preguntas, entonces entras. Puedes ver si los talleres míos del SER están calificados. Ay, Duber, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Es que usted no los está viendo o qué? No, ojo, las evaluaciones del SER no tienen calificación en la plataforma porque es una calificación conceptual que yo les doy, esa va a ir en una nota final, ¿sí? Entonces, evaluaciones del SER no tienen nota en la plataforma. Amor, no tienen nota, gracias. Listo, entonces, bueno, Alexis que me estaba preguntando, entonces envíamelo el correo y ya ahí yo tengo en cuenta ese correo para esa calificación final, es una sola nota. Por acá John Jairo tiene la mano levantada. John Jairo, cuéntanos. Profe, gracias. Profe, bueno, dos preguntitas, por favor. ¿Cuánto tiempo se pide monotrabajación? ¿Una semana o cuánto? John Jairo, mira, según el calendario que se estableció para el año 2021, nosotros estaríamos regresando, creería que el lunes 26 de julio. Esa es la fecha que yo tengo conocimiento de calendario académico para todo el 2021. 26 de julio, estamos hablando de un mes de vacaciones. Seguramente en la circular que nos compartan esta o la próxima semana, o nos confirman esa fecha o nos dan la fecha exacta. Esa es la primera. La segunda. Profe, sí, profe, de pronto, si se puede, pues, usted me podría decir que le debo yo así como rápidamente, profe, por favor. Claro que sí se puede, vamos a ver. Sé que o sea, talleres no me debe ninguno, pero ya miramos notas, cómo estamos de notas con vos. Profe, yo le paso, muchas gracias. Escobar. Don Jairo, debes hacer nivelación del examen, sacaste 70 puntos, entonces de mañana en 8 días vamos a hacer un taller de nivelación, ¿listo? Hasta el momento esto es lo que me debes. Listo, profe, yo le paso. Ok, John Jairo, con gusto. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo adicional? Así como de titulares comerciales. O todo R. Por parte mía está bien, profe. Todo listo, profe. Listo, Gustavo, Cristian. Profe, bien, sí. Listo. Entonces, bueno, les voy a presentar acá este documento. Este es el que les decía. Este es un documento de la DIAN, pero realmente eso no se actualiza ni siquiera cada año. La última actualización que yo tengo es del 2017, que se dio, pues dice decreto 390 del 16 y se actualizó en el 2017. Esto lo hace la mesa de trabajo para la implementación de servicios informáticos, o sea, para cuando vamos a hacer importación, cuáles son toda la documentación que se debe tener, todo ese proceso de importación de carga. Decimos importación de carga porque es de manera general, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de una única mercancía, sino de manera general. ¿Me están viendo ahí la pantalla, muchachos? ¿Me confirman, por favor?
Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, pues el objetivo es hacer el cumplimiento de todas las obligaciones y formalidades para la llegada. Esto es cuando vamos a importar mercancía, carga, producto, materia prima, lo que sea que vayamos a importar. Listo, a partir de ese decreto 390 del 2016. Entonces, aquí nos describe pues cómo va a ser el tránsito de las operaciones, el tráfico postal y las operaciones aduaneras. O sea, esto es como una gráfica general que nos muestra la DIAN de cómo se debe hacer. Este es el procedimiento de la carga. Entonces, lo primero es documentar la carga, ¿cierto? O sea, hacer toda la parte documental frente a los entes que correspondan, Ministerio de Transporte o aduana, pues cuando llega a puerto, en fin. Los avisos de arriba, entonces se debe diligenciar pues esos manifiestos, las conexiones a las inconsistencias, si hay inconsistencias, pues ellos notifican esa llegada al país de la mercancía o de la carga en general, sea cualquier tipo de carga. Luego hay que hacer una notificación de la finalización del descargue, o sea, cuando llega a puerto, ¿sí? Entonces hacer esa notificación de que el descargue ya finalizó, informar pues todos los detalles o digamos notas u observaciones de la carga que se recibe. Luego también hacer toda la notificación de las inconsistencias que puedan existir frente a ese descargue de mercancía. Recuerden que en puerto llega mercancía pues de todas partes del mundo y de diferentes empresas, entonces pues pueden haber inconsistencias, ¿listo? Luego hay que hacer todo un proceso de comunicación a los interesados, o sea, a las empresas interesadas. A Jairo Sandoval le llegó una mercancía que viene de China, perdón, que viene de China, se descargó en el puerto, entonces hay que hacer esa parte de comunicación. Luego se hace la verificación de toda esta parte, o sea, todo este tránsito, por así decirlo, documental, ¿sí? Y se diligencia pues el acta de verificación, se genera una planilla de envío y entrega ya pues en territorio nacional y una planilla de recepción para poder hacer esa distribución ya nacional. Aquí lo que nos muestra pues son todos los documentos, pues toda la digamos normativa que se debe tener en cuenta para hacer esa entrega y esa distribución ya nacional. Entonces hay que hacer un tema de tráfico postal, envíos de entrega rápida, cabotaje. Estos términos yo sé que algunos no los conocemos, pero va a ser parte de nuestro taller autónomo, de nuestro trabajo autónomo mañana, entonces no nos preocupemos. Solamente quiero mostrarles de manera general cuáles son los documentos que o los pasos que la DIAN exige cuando vamos a importar mercancía. ¿Listo? Debemos identificar, bueno, las naves o las aeronaves en las que está viajando esa mercancía, si es transporte combinado, si es transporte multimodal, si el ingreso es de instalaciones propias, en fin, es toda esa información. Los tipos de documentos que se deben generar para este transporte son, primero, el máster de OTM, documentos de transporte multimodal, si así va a ser el transporte, las guías de envío, el manifiesto de tráfico postal, que es diferente al que conocemos como manifiesto de carga, manifiesto de ERE y las declaraciones de exportación. ¿Listo? Si tenemos obligaciones con la DIAN a través del NID, entonces consignar y tener a disposición pues como esa parte documental. Ahora hablamos también de los ajustes a las unidades de carga, entonces se deben incluir números de unidades de carga a los documentos de transporte derivados, aquí le llaman transporte hijos, pero son documentos derivados. Verificación de los números de unidades de carga, entonces esto ya es cuando llega el contenedor y es verificar cuántas unidades de carga tenemos nosotros dentro de ese contenedor. Incluir los datos del propietario, recuerden que eso hace parte de empaque, embalaje de producto, porque tenemos que identificar pues quién es el propietario, de dónde viene la mercancía, para dónde va, toda esa información que tiene la carga, ¿cierto? A través de códigos de barras o de la información que generamos en esas planillas. Se debe indicar en caso tal de que sea mercancía perecedera, entonces se debe indicar de qué tipo de mercancía estamos hablando.
Luego vienen los que ya hablamos, los manifiestos de carga, entonces todos los documentos alrededor del manifiesto de carga, incorporar el peso real de la carga en modo aéreo, entonces si viene por transporte aéreo o multimodal, entonces se debe colocar pues cuál es el peso de esa carga, ¿listo? Manifiestos de contenedores, y luego viene la llegada y salida de los medios de transporte, entonces avisos de arribo. Entonces recuerden que dentro del manifiesto de carga hay que colocar los tiempos estimados de entrega de la mercancía, aviso de llegada para turistas, bueno, eso ya es para personas, o avisos de salida de los medios de transporte. Luego hacer una selección o selectividad, hacer la parte selectiva del producto o la carga en general, entonces el informe de vía de reportes del sistema, informe de web service o servicios web, que si lo requerimos pues debemos diligenciarlo, y aviso de finalización de la carga calculada, entonces el tiempo de permanencia de la carga en los medios de transporte, ya sea en barco, en avión, multimodal o terrestre cuando llegue al país, y las unidades de carga vacía, pues porque también entendemos que pueden llegar contenedores vacíos, ¿cierto? El descargue de la mercancía, prórrogas, entonces prórrogas cuando el barco, por ejemplo, debe permanecer más tiempo en tránsito en alta mar, entonces hace una prórroga de esa permanencia en el medio de transporte, o cuando los aviones de carga pues tienen retrasos por cualquier situación que se pueda presentar, ¿listo? Y por último, pues las correcciones que se den al lugar frente a esas documentación. ¿Listo? Se levantan las actas, actualización de autoridades externas, en fin, toda la parte restrictiva de cumplimiento que tenemos que hacer frente a la DIAN para esa importación, las planillas de envío, las planillas de entrega en puerto, confirmación de los datos de la mercancía entregada, información a las personas interesadas de la carga que está en esa zona franca o en puerto o en ese depósito, y también el peso de salida por medio de transporte marítimo, pues porque puede variar, ¿listo? También hay que diligenciar una planilla de recepción, entonces la puesta a disposición de la mercancía, quién la va a recibir, cómo la recibe, el informe de inconsistencias que ya se diligenció en una parte anterior, entonces se debe tener ese informe de inconsistencias. El margen de tolerancia hace referencia a varias cosas. El margen de tolerancia es un margen que nos permite, digamos, jugar con el tiempo de entregas o con los pesos también. Nos dan como un margen de tolerancia para poder trabajar con esas diferencias que podamos encontrar. ¿Listo? Planillas de puerto, luego los reportes dinámicos y funcionales para los usuarios o para los funcionarios que se deben entregar en puerto. Y también el intercambio de la información, pues si nos la piden, tener toda la información debidamente diligenciada y toda la documentación al día. Si nos piden hacer ese intercambio de información, no siempre sucede, pero pues si llegan a pedir ese tipo de documentación, tenerla al día. ¿Listo, muchachos? Eso lo hice de una manera muy general, ustedes lo pueden leer más detenidamente, y vuelvo y les repito, hay unos términos que yo sé que son pues, nuevos para nosotros el día de hoy, y va a ser parte pues, del trabajo autónomo que vamos a hacer a partir de mañana. Esta pues es la documentación. Quería compartirles esta información como, digamos, parte final ya de nuestras temáticas en este módulo, porque es pertinente y obviamente hay unos puntos muy directos que impactan sobre empaque y embalaje de mercancía. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes hasta acá? Muchas, me imagino que sí. Listo. Y este documento realmente es como un documento resumen. Me gusta siempre compartirlo. Esto ni siquiera va a ser parte del examen, pero me gusta compartirlo para que, como les digo, tengan más información para sus procesos académicos y pues para que robustezamos esa información que debemos conocer alrededor de todo el proceso logístico. Entonces, aquí es una parte más conceptual, de definiciones, de los tipos de carga. Esto ya lo vieron ustedes en módulos anteriores, que es carga general, no unitarizada, unitarizada.
Entonces, este documento realmente no hace parte del examen, pero pues quería compartírselo el día de hoy que tenemos más tiempo. Entonces, aquí nos habla de manera general de todo lo que tiene que ver con el proceso logístico, y esto es de lo conceptual. Aquí hablamos de los tipos de pallets o estivas. También habla de los contenedores, de los tipos de carga, los tipos de empaque también, que ya lo vimos. Ese es un documento bastante completo. Aquí habla cómo se clasifica la carga según su naturaleza. Entonces, ahí también pueden encontrar esas definiciones. Y también la parte de pictografía o los símbolos que más se utilizan para la mercancía peligrosa. Entonces, acá también en este documento está. Y las técnicas de manejo de la carga, que me imagino que lo vieron o lo van a ver en un módulo, cómo se debe manipular la carga, los riesgos que esta tiene, los embalajes y unidad de carga, que sí lo vimos en este módulo. En fin, es un documento bastante completo. ¿Listo? Muchachos, esto ya son algunas actividades, glosarios y pues todas las referencias o enlaces a las que ustedes pueden acceder para ampliar esa información. Listo, muchachos. Esos dos documentos. Este sí, importante que le echen una leidita. Varios términos van a salir mañana para el taller autónomo. Y por acá, ay María, espérenme, les comparto el documento que nuestro compañero nos compartió. Vamos por acá. Este es. Entonces él nos compartió este documento súper bacanísimo, bien presentado, sobre la página del Ministerio de Transportes, que fue el primer tema que vimos en esta segunda unidad. Entonces acá él nos muestra, estas son como las generalidades, como, esperen, lo amplío un poquito. Si estamos viendo el documento de Excel, ¿sí o qué? Sí, señor. Sí, profesor. Listo, entonces él por pestañas está súper organizado. Entonces primero cómo se debe hacer el registro de esos viajes, de ese manifiesto. Entonces aquí nos da como las generalidades en esa primera hoja. Luego nos va mostrando paso a paso qué tiene ese manifiesto actualizadísimo del Ministerio de Transporte. Listo, cómo se expide, cómo se debe diligenciar, ahí nos lo va mostrando paso a paso. Este documento ya lo tienen ustedes también ahí en la plataforma para que lo tengan en cuenta. Entonces vean ustedes acá, nos va discriminando cada uno de los puntos de ese manifiesto, cómo se debe diligenciar. Entonces, Robinson muy amablemente nos lo compartió, pues tiene algunos datos de la empresa. Entonces ahí nos va mostrando el tipo de producto, el propietario de la carga o generador de la carga o el contratante. Entonces así se diligencia, pues ya no aparece como tan ladrilludo como yo se los había presentado. El remitente o el sitio de cargue, ¿cierto? Donde se cargó pues la mercancía, el seguro de la mercancía, los tiempos pactados, tiempos logísticos del cargue, eventos especiales, en fin, esa es la remesa. Luego viene el manifiesto. Entonces aquí nos muestra qué es lo que debe llevar en esa página del ministerio ese manifiesto. Entonces, una información preliminar, pero acá en la parte superior, si ustedes se fijan, ya tomó los datos de la empresa. Listo, en este caso, pues es Almagrario. Luego, pues la información preliminar, información del viaje, las características generales de ese manifiesto, el titular del manifiesto, pues eso no, ha cambiado, digamos, como el diseño, pero la información que nos piden es la misma. El tipo de vehículo, quién es el conductor, si hay más de un conductor, conductor número 1, conductor número 2, valor del viaje y todo lo que hemos hablado de cómo se debe pagar, si está asociado directamente el vehículo de la empresa, si es por leasing o por renting, y acá pues toda la información de la remesa. Luego vienen los cumplidos, entonces también diligenciamos la información de los cumplidos. A ver, listo, entonces acá
Básicamente tenemos pues toda la información, lo mismo del remitente, las cantidades, el tiempo de logístico pues del origen del cargue, el tiempo de logístico en el destino, o sea, el descargue, ¿qué más contiene? Y ya. Luego el cumplido de la remesa, este es mucho más corto, entonces este ya solamente es para la información general de la remesa. Tiempo cumplido y las cantidades, el remitente o del cargue y el destinatario o sitio de cargue, los tiempos logísticos, es como va como resumiendo, retomando lo anterior, ¿cierto? Que vamos diligenciando. Entonces aquí el cumplido de la remesa. Listo, y por acá se guarda automáticamente el cumplido del manifiesto. A ver, ¿dónde estoy yo? Listo, muchachos. Entonces, este también para que lo tengan ahí presente y cuando los pongan a llenar un manifiesto de carga frente al ministerio, pues ya tienen aquí como digamos la base pues o el formato para que no se les haga desconocido. Listo. Entonces, datos generales del tercero, datos de la ubicación, datos del conductor, y por acá ya está la creación de vehículos, entonces pues es obviamente la configuración del vehículo, las características generales del mismo, toda la información con respecto pues a ese vehículo. Entonces, por ejemplo, acá la placa, la marca, el modelo, el peso vacío, la carrocería, la configuración, entonces aquí me dice que es un camión rígido de 2 ejes, la línea, el color, el número de ejes, en fin, toda la información que nos pide alrededor de ese vehículo, quién es el propietario, quién es el tenedor, y ya muchachos, eso es todo también con respecto a ese documento de manifiesto de carga. Muchachos, ¿dudas o inquietudes hasta este punto? Todo excelente. O se fueron, o se durmieron, o los aburrí.